Estamos en la segunda edición del Foro IDC y recientemente tuvimos la participación del doctor Jesús Agustín Celorio, quien va a profundizarnos más sobre el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos. Participamos el día de hoy en el Foro IDC, en este año que ha atendido la temática sobre la regulación en materia de negocios, y me ha tocado impartir la conferencia intitulada Operaciones inexistentes, un callejón sin salida. Y efectivamente planteamos cómo este precepto del Código Fiscal de la Federación genera una serie de debates al interior de la dogmática y de la propia estructura del derecho tributario y en particular del derecho penal tributario en nuestro país. Me gustaría hacerle una pregunta sobre este código. ¿Quiénes son los que realmente tienen que estar preocupados con lo estipulado en el artículo? Bueno, recordarle a nuestros amigos del auditorio que el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación entró en vigor el 1 de enero del 2014. Aunque de hecho los trabajos alrededor de este precepto normativo del Código Tributario Mexicano se desarrolla dentro de la propia OCDE en París a principios del año 2012 y que tiene que ver con este famoso Plan BEPS o el plan para combatir la fuga de utilidades hacia zonas de baja imposición fiscal que normalmente llevan a cabo las grandes transnacionales. Y México, viendo la oportunidad de este plan BEPS en lo que conocemos como la acción 5 del plan BEPS, decide incorporar a la legislación tributaria mexicana la regulación de lo que hoy conocemos como el artículo 69b. Este artículo impacta por igual tanto a los que adquieren los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, los famosos EDOS. EDOS, ¿por qué? Porque es un acrónimo que significa empresas que deducen operaciones simuladas. Y por el otro lado, las propias empresas que expiden estos comprobantes sin soporte legal y que se denominan EFOS o empresas que facturan operaciones simuladas. En ese entorno, el artículo combate por igual tanto a las empresas que son las que facturan estas operaciones simuladas como las que adquieren estos comprobantes. Y esto se lleva a cabo en la propia regulación del artículo 69b con dos procedimientos independientes uno de otro que atacan por un lado a las empresas que emiten estas facturas falsas, que es un procedimiento de determinación presuntiva de operaciones inexistentes que culmina cuando el propio artículo dice que serán consideradas todos los comprobantes para efectos generales que no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Es la culminación, pues, de este procedimiento intentado en contra de las empresas que facturan operaciones simuladas. Pero en el mismo precepto tenemos también un procedimiento que atiende a las empresas que han deducido esas operaciones simuladas, los famosos EDOS, y que tiene que ver con la declaratoria de nulidad de los efectos fiscales que le han dado a esos comprobantes. Y aquí recordarle a nuestros amigos de Foro IDC que los efectos fiscales de cualquier comprobante son 6. Tienen que atender al efecto de deducción para efecto de impuesto de la renta, el acreditamiento para efecto de impuesto al valor agregado, la compensación tratándose los dos impuestos, la solicitud de devolución de impuestos también para efectos de ambos impuestos y el acreditamiento de pérdidas fiscales y por último la reducción de la base para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la llamada PTU. Entonces impacta por igual tanto al EFO como al EDO, y más cuando esto lo llevamos al universo del derecho penal tributario. En el derecho penal tributario, ambos, tanto el que vende las facturas como el que la compra, se ven inmiscuidos en un proceso penal de naturaleza tributaria. ¿Por qué? Porque quien defrauda al fisco federal
es el que adquiere esos comprobantes fiscales, el EDO, el que le da los efectos fiscales. Pero el que vende las facturas, el que expide las facturas falsas, es quien apoya al EDO, y esto se conoce en el ambiente de la autoría y participación como un cooperador necesario. El EFO se convierte pues en un coautor de ese delito que es el delito de defraudación fiscal. Por lo tanto, a ambos, tanto al EFO como EDO, les afecta la aplicación del artículo 69B. Sobre derechos humanos, aquí hay un tema un poco delicado. ¿Está de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte sobre que no se violentan derechos humanos con el procedimiento del artículo 69B? Bueno, aquí debemos de hacer este señalamiento para nuestros amigos de Foro IDC, que la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Supremo Mexicano, son interpretaciones que se hicieron con relación a la solicitud de inconstitucionalidad del artículo 69B. Y todos estos planteamientos que se hicieron alrededor del artículo 69B para decretar su inconstitucionalidad pasan por una aplicación previa a el desarrollo o aplicación ya desde el punto de vista operativo del propio artículo 69B. Nosotros creemos que por supuesto que se vulneran derechos fundamentales, ya sean de personas físicas o morales, con la aplicación de este artículo 69B, pero que tenemos que partir de la base de la posición ideológica de la Corte de Justicia mexicana. Y evidentemente que proteger los intereses del Estado mexicano, decretando nuestro más alto tribunal, nuestro Tribunal Constitucional, la no inconstitucionalidad del artículo 69B, a nuestro criterio, obedece más a una cuestión de carácter aplicativo basado, por supuesto, en una presunción ideológica que justifica esa constitucionalidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando hacemos teoría constitucional, nosotros observamos que la verdadera inconstitucionalidad no es una vulneración de derechos fundamentales de los contribuyentes, sino es una vulneración de la división de poderes del Estado. Me explico. La verdadera inconstitucionalidad está por la falta de respeto al artículo 49 que habla de la división de poderes. Nosotros sabemos que constitucionalmente al Poder Judicial le corresponde la controversia, el debate sobre aquellos planteamientos que tienen que ver con la aplicación del derecho. Por lo tanto, formal y materialmente, el Poder Judicial tiene reservada esa facultad de debatir cuándo se aplica la norma para declarar la nulidad o la simulación de una norma. ¿Qué fue lo que sucedió en el 69B? Que el legislador ordinario, el Parlamento mexicano, la Cámara de Diputados, cuando legisla adicionando el 69B y le da una facultad al Poder Administrativo a través de la Secretaría de Hacienda, es decir, la autoridad fiscal, de declarar la nulidad de los actos o autoridades amparados en los comprobantes fiscales, el Poder Legislativo sometió una facultad expresa del Poder Judicial al dominio del Poder Ejecutivo. Ahí ahí tenemos la verdadera inconstitucionalidad del artículo 69. Si bien, como lo he repetido, nos encontramos en presencia de una vulneración de derechos fundamentales que en su momento la Corte, por una posición ideológica, decidió que constitucionalmente no se afectaban los derechos de los contribuyentes, la posición estricta, reitero, es una deficiencia, una vulneración a la división de poderes. El Ejecutivo fue facultado por el Poder Legislativo para introducirse en una facultad que formal y materialmente le corresponde al Poder Judicial. Es decir, la simulación de actos, la nulidad de actos, solo puede ser determinada
por la autoridad judicial. Y aquí en el 69b se le ha concedido esa facultad al Poder Ejecutivo, quien a través de la autoridad fiscal, en base a cómo quedó regulado este precepto del Código Fiscal, hoy tiene una facultad que a nuestro juicio es inconstitucional porque vulnera el verdadero principio de la reserva de ley y la taxatividad que la Constitución prevé y protege en favor de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Jesús Agustín Celorio. Muchísimas gracias por su participación en el foro IDC. Agradecer de nueva cuenta a nuestros amigos de IDC y a todos ustedes. Un abrazo fraterno en la distancia y espero verlos pronto en otro evento más de IDC Foro Fiscal. Hasta la próxima.